¿verdad? Tenemos provisión aparentemente para todo y a veces, aunque no nos damos cuenta, eso ha sido una suerte de contrapeso en esta caminata cristiana, porque estamos tan satisfechos que casi no precisamos a Dios. Yo soy el primero que insisto que lamentablemente el cristianismo moderno prácticamente se puede vivir sin Jesús, de la manera tan sencilla que lo vivimos, ¿no? Y todavía con las cada vez menos exigencias de la iglesia moderna en cuanto al mensaje de predicar a Cristo y el servicio a Jesús. No nos extrañemos nada de que el Señor, en su inmensa misericordia y por pura gracia, nos envíe las pruebas. Y lo veíamos aquí la semana pasada cuando habíamos hablado de Jairo, de su posición, de su condición, y vemos en los raros hechos de personas de este tipo que van a Jesús. En el caso, por ejemplo, del centurión romano, ¿por qué él se humilló para ir a Jesús? Porque el criado, que era como su hijo, se estaba muriendo. Jairo, la hija, se muere. Entonces se terminan los orgullos, los argumentos y todo. Y ahí es donde nosotros encontramos uno de los motivos más grandes en cuanto a la prueba. La prueba es un catalizador. Nos vuelve a... Ayer leí yo algo exactamente así. Opa. La prueba no es una tragedia. La prueba, el tomar tu cruz y sufrir muchísimo no es una tragedia. Es parte de la vida del creyente. Y dice, y uno puede ver la fidelidad exclusiva de Dios para ti. Mira, me lo aprendí de memoria. ¡Qué tremendo! Ver la fidelidad exclusiva de Dios para ti, en tu situación, en tu momento, el Jairo en su momento, que apenas le conoce a Dios, ves cómo Dios se atreve a hacer todo lo que le pide. Me resucita mi vida. Exactamente. No es cualquier cosa. Exacto. Eso es una tragedia, pero es una tragedia con la tragedia. O sea, negarse a sí mismo y dejarle su orgullo y irse a buscar a Jesús. Es una bendición. Es la bendición, exactamente. De hecho, yo estoy convencido, que no tengo argumentos para decirlo, ¿no? Porque no... Permiso, voy a correr esto acá porque me veo chiquitito para el video y después se quejan la gente. Pero, bueno, tendrían que escucharme nomás, no verme. Pero yo no creo, yo tengo una convicción de que este hecho sucede porque la hija se está muriendo. Yo no creo que Jairo hubiera ido en otras circunstancias a postrarse delante de Jesús. Ese es en realidad el argumento, quizás uno de los argumentos más poderosos de la prueba. Ustedes no funcionan sin ella, nos dice Dios. Ustedes no funcionan sin ella. Realmente nosotros necesitamos los recordatorios del quebrantamiento. La mayoría de nuestros ayunos, la mayoría de nuestros tiempos de oración, la mayoría de las veces en las que nos unimos en oración son o por una crisis muy grande o por un desafío muy grande. O sea, son situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort y nos llevan a la presencia de Dios. Y como lo veníamos viendo la semana pasada, generó una fe que posiblemente estuviera allí, pero que indudablemente no se iba a expresar de otra manera, a no ser que no fuera por la crisis. Y fue creyendo y sabiendo que Jesús era el único recurso. Y esa es otra realidad. Hoy tenemos tantos recursos que Dios ha pasado a ser uno de nuestros recursos, no el recurso. Por eso es que mucha gente... Está ese viejo refrán, ¿no? Que los ateos todos dejan de ser ateos cuando el avión se está cayendo. Porque, bueno, qué mal ejemplo, para los que tienen que volar dentro de poco, perdón, doctora. Vamos al otro, cuando el tren se está descarrilando. Cuando el barco se está yendo, ya nadie más viaja en barco, ¿verdad? Pero es cierto, porque la pérdida de los recursos, la aparente maldición puede transformarse en la mayor bendición de la vida. Puede transformarse en salvación. Y la semana pasada nos habíamos quedado, yo les había pedido que estuvieran meditando en eso y que estuvieran haciendo una introspectiva, porque estamos separando un poco los dos episodios, aunque obviamente están entrelazados por algunas cosas y
Y los vamos a ir conectando, como por ejemplo la primera conexión era la historia paralela, ¿no? Cuando la niña nacía en un hogar, nacía la enfermedad y la desesperación en otra. Exactamente 12 años, los mismos periodos de tiempo, Jairo vivió en la bendición, construyó una vida, no un imperio, no voy a decir porque no sé si tenía un imperio, no, pero sí una posición y una jerarquía, un lugar de poder en una sociedad como muy pocos otros. De hecho, quizás en esa ciudad, bueno, tú podrías aspirar a ser parte del Sanedrín, que era en Jerusalén, que era de las posiciones más altas para el hebreo, pero en Capernaum, ser el principal de la sinagoga, yo creo que hay muy pocas posiciones por encima de esta. Y en esa situación y en esa construcción y con una hija, Dios les había dado solo una hija, a él y a su esposa, y me imagino la cantidad de conquistas y de bendiciones en medio de las luchas que obviamente el pueblo hebreo sufría, aunque vivían algunos periodos de paz siempre y cuando mantuvieran la ley romana en su lugar. Esta mujer a los 12 años había empezado su tormento. Hace 12 años, perdón, en la misma época, había empezado su tormento. Y estuvo 12 años luchando contra lo que seguramente hubo una maldición, un dolor. Están en posiciones completamente diferentes. Jairo es una eminencia, la gente va a buscar, a abrirle camino. Es del tipo muy parecido a lo del centurión, aunque obviamente Jairo sí era judío. O sea, Jairo todavía tenía todas las credenciales. ¿Se acuerdan con lo del centurión? Sí. Que los judíos que les había construido una sinagoga, che, mirá, tratalo bien. Así somos, ¿no? Si me trataron bien, trato bien. La mujer se había transformado en una don nadie. Posiblemente, según el relato, era una mujer de buena posición. Exacto. Posiblemente hasta haya estado casada, no lo sabemos. Sabemos que está sola en ese momento. Sabemos que la propia situación la hubiera dejado sola. No sabemos si hubiera sido repudiada hasta por la misma circunstancia, porque la ley hebrea, sí, por la misma exactamente, la ponía incapacitada de ser parte de la sociedad judía por su situación. O sea, vivía, si nosotros hacemos una historia dentro de los datos que tenemos, de la realidad cultural y histórica, de lo que la ley decía, de cómo se trataba ya la mujer, que ya tenía un rango inferior al hombre tristemente en aquella época, y en la sociedad judía, que era de las sociedades que mejor trataban a la mujer, porque nosotros pensamos, pero ¿por qué Dios no la puso? Bueno, estudien un poco de historia alrededor de las otras culturas. Siempre la sociedad que tuvo a Dios. Y ni hablar de la iglesia. La iglesia fue, y aquí hago un paréntesis para los que dicen que la iglesia es antifeminista. La iglesia perseguida en Roma, en ningún otro lugar del imperio romano, en ningún otro, la mujer fue tratada con tanta dignidad como dentro del nido de la iglesia perseguida, justamente por la enseñanza de Jesús y reforzada por el apóstol Pablo, de que en Jesús no hay judíos, ni griegos, ni gentiles, ni nada. Somos todos, estamos todos en Cristo. ¿Me explico? Es al revés. El cristianismo no degradó a la mujer, el cristianismo le dio dignidad a la mujer. Que hubo sectores de la iglesia que sí, de alguna manera pusieron, por supuesto, es que históricamente la mujer sufrió eso. Pero es importante que se diga, hay que leer la historia. Porque es fácil repetir lo que nadie sabe, decir, la iglesia toda la vida ha subyugado a la mujer. No, es exactamente lo opuesto. La iglesia le dio un lugar a la mujer que nunca tenía. De hecho, ya encontramos en la iglesia primitiva mujeres que eran protagonistas, que eran líderes, que eran gente mencionada, muchos hombres que no se mencionan, ¿verdad? Y mujeres. Claro, bueno, el mismo, ni que hablar. Exacto. Lo siguieron la que seguían, o sea, la cantidad de mujeres que seguían. Por algo lo seguían. Exactamente. Y volviendo a esto, en la cultura hebrea sí había una condena para la mujer que sufría de este tipo de enfermedades, por la simbología de la sangre. Una mujer que tenía un flujo de sangre era una mujer que constantemente estaba inmunda, era lo más parecido a la lepra que había. Exacto. Entonces el nivel de rechazo, ya siendo que en la cultura hebrea sí tenemos que concordar que la mujer tenía un grado por debajo del hombre bastante importante, de nuevo, que la iglesia rescató,
y que en la cultura hebrea el derramamiento de sangre era obviamente, perdón, no el derramamiento de sangre, sino la pérdida de sangre de la mujer ya era vista como una actitud inmunda, tanto que la mujer cuando estaba menstruando no podía tocar al hombre, tenía que estar separada, aunque ya en la época no todo eso se cumplía. Pero el hecho de sí tener un flujo de sangre la puso en una situación completamente despreciada. Y Lucas, y yo lo tengo ya abierto en Lucas, nos va a hablar de eso. Entonces tenemos estas dos realidades y veíamos la semana pasada cómo viene y la gente le dice, me imagino que habrá tenido algunos que le habrán dicho, bueno, Jesús está sanando a todo el mundo, pedile que venga, ¿verdad? Como algunos dijeron, Jesús, allá está Jesús, como lo habían hecho con otros. Entonces la Biblia nos dice que tenía una hija única y mientras iba la multitud lo oprimía. Y nosotros habíamos saltado, ¿verdad? Hasta el versículo... ¿dónde era que habíamos salvado? Aquí, hasta el versículo 49, ¿no? Porque después nos vamos a meter más de lleno en la propia actitud de la mujer. Yo quisiera mostrar lo tremendo del punto en el cual llega a tu vida el enemigo, el verdugo de tu fe. Todos tenemos un punto en nuestro corazón y en nuestra mente que es el verdugo de nuestra fe. Y yo les decía la semana pasada, oren en esta semana, abramos nuestro corazón. ¿Cuál es el punto donde tú ya dices, no molestes más al maestro? ¿Cuáles son las cosas en las que nosotros ya esperamos que Dios no nos va a oír? Todos tenemos. Quizá no nos demos cuenta a simple vista, pero en nuestros corazones hay situaciones de incredulidad en algunos aspectos de nuestra vida. La persona que ha visto la provisión de Dios de una manera clara, siempre va a creer, no, Dios nos va a proveer en esto. No, Dios nos va a sacar de esta situación porque ha visto a Dios rescatándola. Pero la persona que ha orado mucho por sanidad y nunca ha visto a Dios sanar, generalmente cuando viene la enfermedad, naturalmente tiene la tendencia a pensar, bueno, esto acá, ¿quién sabe lo que voy a tener que pasar? La persona que ha orado mucho tiempo por su esposo y no ha visto cambio, la persona que ha orado mucho tiempo por su hijo no ha visto cambio, cuando no hemos visto a Dios respondernos en algunas circunstancias de la vida, sabemos que Dios es nuestro Dios y todo, pero hay puntos en nuestra vida, hay límites, generalmente tiene que ver con situaciones en las que nosotros ya hemos experimentado derrota o la propia situación de la muerte, ¿verdad? Cuando hay un veredicto de muerte, hay mucha gente que ya acepta eso como el veredicto de Dios. Nos cuesta pensar, o sea, sí sabemos que Dios tiene poder, pero nos cuesta aceptar. Y déjenme de enseñarles un principio básico en cuanto al poder de Dios con relación a nuestras dificultades, que no siempre entendemos. Nuestra fe generalmente está basada en las posibilidades, no en el poder de Dios. Déjenme explicarlo. Por ejemplo, nosotros podemos creer que Dios puede ayudarnos a pasar un examen para el que nos preparamos. Nos sentimos confiantes, oramos a Dios, confiamos en que Él nos va a ayudar en nuestra debilidad. Y cuidado, no estoy reforzando la idea de que no hay que prepararse para un examen y de darle al Señor sana, ayúdanos a pasarlo y punto. Lo que estoy diciendo es que natural, sí, que los estudiantes no sean los locos. No voy a estudiar más, voy a orar. Todos entienden lo que quieren. Estoy refiriéndome a que cuando se necesita, cuando el gap es muy grande, nuestra fe es muy más chica. Tendría que ser al revés, ¿verdad? Cuanto más grande es el gap entre nuestra posibilidad y lo que necesitamos, tendría que ser más grande nuestra fe. Pero increíblemente, aunque no nos damos cuenta, nos resulta mucho más sencillo que Dios nos provea $1 que $1.000.000, ¿verdad? Yo les he contado a ustedes el famoso chiste de los hombres que fueron a orar. Un gran empresario que le fue a pedir $10 millones para cerrar un gran negocio que tenía, y un pobre hombre de la calle que te quería $10 para comer. Y fueron a una iglesia, como es la tradición, la gente tiene la tradición de que orando en la iglesia está más cerca de Dios. Entonces en los famosos altares, ¿no?, que la gente se arrodilla, tanto en iglesias evangélicas como en otras, y uno estaba en una punta del altar y el otro en la otra, y el de los 10 millones estaba, Señor,
tú sabes que te necesito, la compañía no tiene ese dinero, pero si tú abres una puerta, ese negocio va a darle trabajo a mucha gente, ayúdame. En la otra, Señor, tengo hambre, tengo el estómago vacío, dame $10 para ir a comprarme esa hamburguesa de McDonald's que tanto quiero. Algunos ya tienen hambre, ¿verdad? Y entonces escuchando al otro dice, vamos a levantar la voz un poquito, no sea cosa que Dios lo escuche más a él que a mí. Y levanta un poquito la voz, ¿viste? Y arranca, pasó de bautista a pentecostal. Señor, en el nombre del Señor, ayúdame, ayúdame. Dame esos 10 millones. Y el otro vio que te levantó la voz, mira, se despertó Mario. El otro vio que levantó la voz y dice, dame $10. Tú sabes, el tipo tenía hambre. Y dámelo, padre. Y este ve que te levanta la voz. Y un poquito más alto. Y el otro ve que te levanta la voz. Y este es el nombre de Jesús. Hasta que el que pedía los $10 millones mete la mano en la billetera, saca $10 y dice, ¡toma tus $10, no me lo distraiga! Bueno, Dios le proveyó a él. Esa es la moraleja. El otro no sabemos si Dios le dio los 10, pero este se fue con su respuesta. Sin embargo, todos nosotros, si tuviéramos que orar una vez por $10 y otra vez por 10 millones, es mucho más fácil, porque hasta compartiendo, hermano, estoy orando por $10. Sabemos que alguien puede decir, mira, hermano, tomá, Dios te bendiga. En Jucún hablábamos, teníamos que pedir las cosas, nos enseñaron que había que vivir por fe. Antes, ¿no? Hace miles de años atrás. Tú no podías pedir. Y al que tiraba en directa le decían que no oraba para que cayera el coco, sino que movía la palmera para que se cayera el coco. Hermano, estoy orando por pasta de dientes, ayúdenme en oración. En realidad estaba diciendo, ¿alguien me puede regalar una pasta? ¿Verdad? Y era factible que cualquier persona que más o menos tuviera, sí, mira, el Señor me habló, toma la pasta. Me habló, no, tú estás diciendo que no tenés, tomala. Y eso era mal visto, porque se veía como falta de fe. Tú estás tirando indirecta, no estás confiando. Si confiaras en Dios, no le digas a nadie que te falta la pasta, que Dios va a tocar a alguien y ahí tú vas a ver que Dios te cuida. Lo cierto es que nosotros tenemos niveles de fe en nuestra vida. Nosotros tenemos cosas a las que le creemos más. Por ejemplo, yo soy un tipo que para los eventos de Proyecto América tengo una fe bárbara, porque Dios no me falló nunca, hasta el día de hoy. Siempre que vamos a hacer un evento arrancamos sin un centavo, pero yo estoy seguro que el dinero va a llegar, porque siempre llegó. A veces de una manera más difícil que otra, a veces el evento no fue tan grande como parecía, pero Dios nunca nos dejó, como dicen en mi país, tirados, o sea, abandonados o sin respuesta. Pero hay áreas en mi vida de las que me cuesta orar y pensar que Dios me va a bendecir. Por ejemplo, la misma fe que yo tengo para que Dios me va a bendecir mucho en un evento, no la tengo para mi propia vida. Yo siempre digo que yo soy non-profit. Si voy a hacer algo profit, me va mal. Por eso que nadie quiere hacer negocio conmigo. Lo mío es el mínimo indispensable. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto en que tú no has visto la mano de Dios en esa área. Imagínate cuando se trata de una niña muerta. ¿Quién había visto una niña resucitar? No es, ahora necesitamos más a Jesús, pero la realidad creció. No necesitan, y mire, esto es importantísimo. Inclusive más importante que la tos de ella. Y miren qué interesante. El gap que crece no es un sinónimo de, bueno, ahora no molestes al maestro. Debería ser al revés. Ahora llama a Jesús y si puede venir el Padre y el Espíritu Santo con él, que vengan, obviamente que venían. ¿Sí me explico? ¿Por qué nosotros, cuando la situación es imposible, tenemos la tendencia de abandonar antes de creer más? ¿Por qué llega un punto en nuestro corazón en el que aceptamos? Esto Dios no lo va a hacer. De repente si alguien nos pregunta, vamos a decir, no, yo creo que Dios, no, yo estoy confiando en el Señor, pero en el fondo ya nuestra confianza, ya tiramos la toalla. Esto no va a pasar. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la crisis? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuánto tiempo debe pasar para que tu fe sea vencida? Para que la incredulidad se sobreponga. ¿Se acuerdan el padre que trajo el muchacho lunático y que los discípulos lo agarraron, estaba endemoniado y no lo pudieron liberar? Y el tipo le dijo, que Jesús le dijo, yo puedo hacerlo y tú puedes creer en esto, ¿crees que yo puedo salvar a tu hijo?
Y el hombre dijo una frase que parece contradictoria. Dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Le está diciendo en otras palabras, quiero creer, pero está complicado. ¿Verdad? Quisiera creer completamente de que lo dejo en tus manos a mi hijo y está salvo. Pero me cuesta pensar en eso. Todos nosotros tenemos esas limitaciones de fe. Por eso Jesús dijo, si tu fe fuere como el grano de mostaza, porque la fe no depende del tamaño que tenga, sino de los agujeros que tiene en el medio. La fe debe ser completa. Yo tengo una gran fe. Para algunas cosas tú tienes una gran fe. Tú tienes una gran fe de que Dios se va a encargar de tu problema X. Pero, por ejemplo, ya en mis papeles, no sé, porque tanto he orado y siguen los problemas, ¿verdad? Entonces empieza la incredulidad y la fe a entrar en una batalla, como el hombre este. Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dijeron al Señor que no habían podido? ¿Por qué no lo pudimos echar a este demonio? ¿Cuál fue lo que Jesús le dijo? Por vuestra poca fe. Porque si tuvierais la fe de un grano de mostaza, ustedes le dirían a este hombre, a este monte, quítate y echa en el mar, y sería hecho. O sea, la fe no depende de su tamaño, no es cuánta fe tú tienes, es si tienes o no, si puedes llegar al punto de sobreponerte a la incredulidad completamente al punto que puedes creer. Y si somos honestos, todos nosotros, yo a la cabeza, como tengo cabeza grande voy a la cabeza, vamos a encontrar que en nuestra fe, nuestra confianza en Dios, hay minas de incredulidad constantemente. Tú te levantas en el mismo día a la mañana y tienes un tiempo con Dios y sales de esa oración con la fe, hoy voy a conquistar, y de repente viene una cosa y te pasa por arriba y decís, ay Señor, ¿dónde estaba? ¿Verdad? Salimos del barco con toda la fe del mundo y hasta damos unos pasos sobre el agua y ya nos sentimos, Jesús y yo, no hay diferencia. Como me dijo un amigo del que no voy a decir el nombre, a mí no me gusta esa canción de Jesús Adrián Romero, de No es como yo, porque nos pone tan distante de Jesús, no estamos tan lejos. Yo le dije, ¿en qué planeta tú vivís? No estamos tan lejos. Nunca estuvimos cerca. ¿De qué tú estás hablando? No es como yo. Él no pone ni la milésima parte de la distancia que hay entre Jesús y vos. Disculpame que te eche tu castillo de arena al piso, pero subió la marea, hijo mío, se acabó el castillo. ¿De qué tú estás hablando? Pero es que es verdad. Y yo estoy insistiendo en este punto porque esta frase es tan contundente y nos ayuda a reflexionar sobre el asunto de la fe. O sea, tu hija ha muerto, ¿qué me estás diciendo? Ya no hay más esperanza. El maestro podrá sanarla, pero resucitarla no. Jesús no había resucitado a nadie todavía. Entonces ellos pensaban en su incredulidad de que era Dios, de que era el Mesías, de que era un profeta que tenía poder para sanar. Ahora, señores, lo acabo de decir la doctora, ellos tenían en la historia, porque los judíos tenían en su historia escrita la historia de Eliseo, que hasta Eliseo, después de muerto, sus propios huesos resucitaron a un hombre al que habían enterrado en el mismo lugar. Elías, ¿se acuerdan? La famosa viuda que le había dado el aceite, etcétera, cuando se tiró sobre la niña. Yo te pedí que ¿se acuerdan? Yo te pedí un hijo. No. Me lo diste. Y ahora se muere. ¿Que eres un tirano? ¿Es Dios un tirano? ¿Me entienden el punto? Ahí está la frontera. La frontera. Y rectifico, no era la viuda a la que me refería, sino la mujer estéril que no podía tener hijos. ¿Verdad? Hay una frontera, hay una línea, hay un muro que decimos, este muro Dios no lo puede pasar. Ahora yo quiero mirarlo desde la otra perspectiva y en la frase de Jesús. Y perdonen, ya voy a terminar. No me voy a pasar de esto porque creo que esto merece esta reflexión. Pero déjenme hacer esta reflexión del otro lado. ¿Se acuerdan cuando Jesús, unos capítulos antes lo veníamos estudiando, le dice a la gente, ¿qué es más fácil? O sea, ¿cuál es la diferencia para Dios? ¿Qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Entonces nosotros lo veíamos en la perspectiva
del poder y la perspectiva de la fe. Vamos a ponerlos en estas dos perspectivas. Ahora no estoy hablando en el contexto, sino simplemente sacando, así estoy sacando una frase de ese contexto para traerla a simplemente una reflexión y preguntarles a ustedes, ¿qué es más fácil en cuanto al poder de Dios? ¿Qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Obviamente que Jesús estaba trabajando, y lo vimos y lo estudiamos, con el asunto de la fe y de la realidad de quiénes ellos aceptaban que era. Y de nuevo, para ellos no había problema en que Jesús sanara a un paralítico, pero no podía perdonar pecado porque esa era una atribución solo de Dios. En términos de poder, ¿cuál es la sanidad más fácil para Dios o más difícil? ¿Qué es más fácil? ¿Cómo Dios sana? Para un médico es más fácil curar tu gripe que tu cáncer, ¿verdad? Aquí tenemos 2 enfermos de cáncer que han pasado. Hoy la medicina tiene una cura para el cáncer. Sabemos que si Dios no interviene está bastante complicado. Anyway, tiene un tratamiento. Pero ¿qué es más fácil para el médico? ¿Qué el médico? ¿Cómo te mira el médico cuando tiene que decirte que tenés un flu o que encontraron un tumor? ¿Por qué él te mira con cara más seria? ¿Y por qué todo cambia completamente? ¿Por qué tener un seguro no importa si tenés gripe, pero sí importa si tenés cáncer? Porque la posibilidad humana con relación a los dos elementos es completamente. Lo que un médico, la inversión, el conocimiento, el tratamiento, el trabajo, la dependencia de factores externos, porque si el cuerpo de ella no responde, no sirve de nada la misma medicina que en otro pueden usarla. ¿Sí me explico la realidad? Nosotros trasladamos eso a Dios. Yo pregunto, ¿es justo hacerlo? ¿Qué significa para Dios sanar? ¿Cómo Dios creó el mundo? De la nada. De la nada, perfectamente. Eso sí que es de la nada. De Él. ¿Verdad? Dios, me imagino que lo primero que dijo no fue haya luz, aunque ese es el primer registro de la Biblia. Me imagino que dijo haya tiempo, haya espacio. Y entonces haya luz. ¿Nos da la Biblia alguna referencia de que en alguna de las palabras de alguno de los días hubo algún tipo de poder mayor o menor que el otro? ¿Qué fue más fácil para Dios? ¿Crear el sol, las estrellas o la tierra? Todo lo hizo de la misma forma. ¿Cómo lo hizo? Hablando. Exacto, de la palabra. Dijo sea. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Después el escritor de Hebreo nos vuelve a decir esto. ¿Verdad? Y hay una de las frases más lindas que nosotros repetimos de las Escrituras, que él llama las cosas que no son como si fueran, las llama. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué le costó más a Dios? ¿Crear el universo o solo las plantas y los árboles de la tierra? ¿Cuál fue la diferencia? Ninguna. Cero. Así como dijo. Y lo mismo con el hombre. La diferencia con el hombre en el hagamos y en el formó es que Dios tomó un acto de amor diferente y le dio al cuerpo del hombre forma a través de sus manos. Porque era, en un mensaje universal, su creación, primicia de sus criaturas, o sea, lo más hermoso que Dios creó. Y por eso, a pesar de un universo vasto y de una cantidad de seres creados que escapan a nuestra manera de contarlo, porque no hemos descubierto todo, solo por el hombre Dios ha tenido misericordia al punto de la salvación. Y solo al hombre le dio un destello de su propia imagen, que es esta bendita conciencia y libertad que nosotros tenemos, de amar, inclusive de odiar. A donde quiero llegar, terminando esta mañana, es que nosotros tenemos la tendencia de trasladar las posibilidades humanas a las posibilidades divinas. En las posibilidades humanas, si yo le pido a ustedes, ¿quién me presta $1? Capaz que todos se prontifican, capaz que hasta Amy me puede prestar $1, que todavía no trabaja. O no produce como un... No. Pero si yo le pido a ustedes $100.000, ¿quién me dice, vamos? Me parece que aquí nadie me puede prestar, a menos que yo esté equivocado y que uno de ustedes la tenga guardada. ¿Verdad? Pero si yo les pido a ustedes $100.000, e inclusive algunos de ustedes que la tienen, jamás me lo ofrecerían. Ustedes no tendrían problemas en prestarme $1, pero ustedes pensarían, aunque lo tuvieran, en prestarme 100.000, si fuera lo único que tuvieran, porque hay una gran posibilidad de que yo no te lo pueda pagar.
¿De dónde yo iba a sacar para pagarte lo que nunca pude producir? Pero tú vas a hacer, Exacto. necesito $100,000, vamos a orar. Exacto. Bueno, eso está como aquel que dijo, pastor, ¿por qué cuando usted precisa dinero nos pide a nosotros y cuando nosotros precisamos dinero usted nos manda a pedirle a Dios? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Para ti no te resulta porque tu posibilidad está ahora, y esto es un principio también para que ustedes sean sabios. Si alguien te está pidiendo $100,000 es porque nunca los pudo conseguir, es muy probable que tampoco los pueda conseguir para pagártelo. By the way, cierro el paréntesis y te digo que, ¿no? Pero es un buen principio para ser sabios en lo que hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Las posibilidades humanas te permiten actuar fácilmente en algunos aspectos y completamente opuesto en otros, porque tus capacidades varían de acuerdo a las circunstancias, a la energía, a las posibilidades. Dios no tiene en él cambio ni sombra de variación, y eso aplica no solamente para su carácter, sino para sus posibilidades. Nunca estuvo más posible de hacer algo y nunca está menos posible. Para Dios, sanarte de una gripe, en el caso que lo tenga que hacer, o sanarte de un cáncer, significa lo mismo. Sé sano. No hay partículas de poder. Cuando la mujer, y por eso yo me he detenido en esto, porque cuando saltemos para la mujer ni le pidió. Jesús ni siquiera le dijo sé sana. Y él dice, yo sé que salió poder de mí. No dice salió más poder de mí que el que va a salir ahora para sanar a la niña. O sea, Dios, el poder de Dios es la capacidad absoluta de Dios de hacer todas las cosas de igual manera, solo por el designio de su voluntad. No importa si está enferma o muerta, necesitas el mismo poder de Dios. Es ahí donde nosotros fallamos en nuestra fe. Termino con esta frase. Nuestra fe está mucho más, incluso nuestra fe en Dios, está mucho más basada en nuestras posibilidades que en la de Él. Déjame decir algo. Por favor. Una de las cosas que yo digo que para mí es como un tip, ¿verdad? Es que mi fe no está basada sino en el amor de Dios. Y ese amor es tan incondicional. Amén, amén. Es tan incondicional que cuando yo pasaba por mi situación, que alguien me dijo, yo sé que tú has dudado del amor de Dios. Y yo hice un clic. Yo dije, no, yo nunca. Y de allí mi oración cambió. Yo le dije, Señor, yo sé que tú me amas. Este dolor es muy fuerte, te he venido pidiendo que me lo quites. Pero yo sé que tú me amas y que tú estás con este dolor. Las lágrimas que yo estoy botando, tú las estás botando conmigo, porque tu amor no ha cambiado. Amén. Entonces, muéstrame qué hacer, dirígeme. Entonces, mi fe en ese aspecto, o sea, mi fe se basa en que si Él me ama, Él me lo va a dar. Entonces, en el amor es que yo planto mi fe. Es en el amor tan incondicional que Él tiene. Amén. Que yo tengo que creerle, porque si mis hijos han creído cuando estaban pequeñitos, creen en mí que yo soy un ser, o sea, que realmente con tantos defectos, exactamente, con cuántas cuestiones. Ese fue el argumento de Jesús. Un niño viene al padre pidiendo, y en el amor uno hace todo lo posible, pero más aún el amor sublime del Señor, incondicional, majestuoso. ¿Cuántas cosas no nos va a dar? Solo es que nosotros no creemos tanto en ese amor y no confiamos tanto en ese amor. Es más, en mi oración yo muchas veces le digo, yo sé que me amas tanto que si yo hubiese sido la única pecadora en el mundo, tú hubieses mandado a tu hijo a morir por mí. Amén. Hasta eso. Amén. Porque amén. yo creo en ese amor y en ese amor se basa mi fe. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Vamos a orar y que esta realidad, ¿no? Vamos a seguir después con el texto. Pero quería tomarme el tiempo para meditar en este aspecto. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Quiera Dios que nosotros hagamos, tu hija ha muerto, ahora lo necesitas más que nunca. Amén. Es un cambio de actitud con nuestra fe, que bien como dicen a Julia, tiene mucho que ver con cuánto creemos que Dios nos ama. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y por esta reflexión de tu palabra. Ayúdanos a entender que tú eres el Dios que todo lo puede en todas las circunstancias, de que no existe para ti desafíos más grandes que otros. En realidad,
para nosotros es que existen los desafíos más grandes o menores. Y en esa escala de poder o de posibilidad intentamos encajarte. Pero como dice esa hermosa canción que he escuchado en estos días, ¿quién soy yo para tratar de encajarte en mi mundo? Yo tengo que entender de que tú eres el rey del mundo, el Señor, el Creador, el Todopoderoso, y dejar de ponerte en mis capacidades, en mis visiones de cómo las cosas deben ser, o mi manera de hacer las cosas, y empezar y entrar en la dimensión de la fe donde los límites no existen, porque tú todo lo puedes. Y esto es algo que nos dificulta entender, porque cuando vivimos en tiempos donde pedimos y no recibimos, porque pedimos mal, lo asociamos a nuestra fe y empezamos a dudar. Este es tiempo de aprender a creer, de entender que tú vas a tratar en nosotros, de entender que tú vas a trabajar en nosotros, de entender de que si te pedimos piedra, no vas a darnos piedra, sino que en tu amor y misericordia vas a llevarnos por el camino del entendimiento para llegar a pedir lo que debo pedir. Ayúdanos a vivir en la fe del Hijo de Dios, que es el desafío que Pablo nos presenta, en el que él vivía, según su propia declaración. Yo oro para que cada uno de nosotros tenga la valentía y la firmeza de creer. La fe no es un acto místico, es una decisión. Ayúdanos a sobreponernos a la incredulidad y llegar al punto de una fe completa, Señor. Aquella que cree en ti sin limitaciones. Tú todo lo puedes. Como bien te dijo María en aquella charla también frente a un cadáver. Ahora sé que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo dará. Aleluya. Que sepamos y vivamos en esa verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Dios les bendiga.